¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pinamar News. Estamos con ustedes haciéndoles compañía a través de la pantalla de Canal 2 Telpin TV. Y comenzamos rapidito, ¿no?, con este primer bloque con una persona que nos va a hablar un poquito sobre este tema de el proyecto de la baja imputabilidad en los menores de 16 a 14 años, el sistema penal, qué es lo que está pasando justamente con esta situación y bueno, por supuesto, conocer un poquito más sobre esto, que hay veces que mucha gente habla por hablar y no tiene el fundamento necesario para expresarse. Está con nosotros la licenciada Ana María Dubaniewicz. Ella es especialista en sistemas de, a ver si lo digo bien, especialistas en sistemas y asistencial y penal de menores. Ahí está. Que venís trabajando ya hace un tiempo largo sobre esto, ¿no? Sí, sí. Y además es bueno que la gente lo entienda como asistencial y penal, porque no todos los chicos que están en la calle o los chicos que están encerrados están por causas penales. La mayor parte está encerrada por causales asistenciales y que nunca ha tenido una causa penal. Esos son los chicos que al ir creciendo o se fugan, que sería lo más sano, porque el Estado no quiere encontrar la solución. Estos chicos se fugan y empiezan a deambular y terminan en la parte penal, porque es lógico. Entonces, acá hay que trabajar desde la prevención. No se trabaja de la prevención desde la atención temprana. No se trabaja desde la atención temprana porque van cambiando los gobiernos y no tienen sistemas adecuados, etcétera. Por lo menos tienen que trabajar en una atención, digamos, ya de los chicos que comienzan a hacer el ingreso en lo penal. Y después, bueno, los quieren encerrar a los 14, los encerrarán. Este tema de la baja de imputabilidad y de encerrarlos o de mandarlos a hacer la conscripción o nuevamente, de reflotar Campo de Mayo para poner a los adolescentes, etcétera, son espasmódicos y tienen que ver con cuestiones políticas también. Entonces, cuando hay temas urticantes que resolver, uno de los temas asociados a la inseguridad es el de los menores. Entonces, el tema de los menores, si hay 500 menores presos en institutos penales, el 3%, por ahí ya puede llegar a un 4, un 5% en algunos momentos, son los que han cometido delitos graves, como muerte, violaciones, pero la mayoría de los menores no son los que han cometido delitos graves. La mayoría de los menores son chicos que vienen de familias disfuncionales, que comienzan a colaborar con sus familias y que además quieren lo que los otros chicos quieren. Entonces, se los explota, no tienen la educación necesaria como para acceder a un buen trabajo, no compiten con nuestros hijos y bueno, optan por lo que es más fácil, a lo mejor por un lado sacar dinero, pero saben también que se juegan la vida, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan difícil empezar a trabajar sobre este tema? Porque, a ver, yo te conozco hace más de 10 años, ¿no?, que estás con este tema y mucho más estás vos. Mucho más. Sí. Hablemos después de tu historia de vida, que también me gustaría que nos contaras. Sí. Pero, ¿por qué cuesta tanto que la sociedad se haga cargo en forma seria, ¿no?, de esta problemática? Sí. En realidad, cuando dicen que tenemos un Estado ausente con respecto a los menores, a la pobreza, a la marginalidad, a la situación laboral, etcétera, en realidad no tenemos un Estado ausente, nunca lo tuvimos ausente. Es un Estado presente para que nada cambie. ¿Por qué? Porque es tan alto y cada vez fue incrementándose más el nivel de corrupción en todos los estamentos, que los chicos son necesarios para robar los coches, para vender droga, para drogarlos, darles el primer porro, el primer paco, etcétera, y los convierten en adictos y después ellos mismos necesitan ir a vender, consumir, pero también les están, es un escuadrón de la muerte del estilo de Brasil, pero encubierto, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil? Porque la gente primero ya trae
un condicionamiento, viene históricamente trabajado de una determinada manera y hay mucho miedo al cambio o hay una falta de conciencia de lo que realmente necesita el chico humilde, el chico pobre, el chico solo, el chico en riesgo, el chico abandonado, que no es ser encerrado. Estamos hablando de los chicos en general, asistenciales. Bueno, a ese chico se lo maltrata, se lo deja en la calle, no se lo atiende en su momento y demás, como ya dije antes, termina en la parte penal. Pero miles de personas, o por ahí hasta algún millón de personas en todo el país, viven de los chicos, del encierro de los chicos, asistencial y penal. Sin ir más lejos, las entidades de beneficencia que muchas veces comienzan con muy buena intención, como los Pimpinela, Jairo, para nombrar gente conocida como ejemplo, ¿no? No cuestiono cómo trabajan, sino que la gente más o menos... Bueno, el padre Graça empezó con 6 chicos y terminó con 6.000 a la fecha de imputación. Hay que ver las vidas que arruinó él y la gente que estaría con él, porque si la cabeza es así, estamos viendo casos que pasaron en Europa, que se pasaron acá, y no sabemos, todo eso era muy tapado. Entonces, el Estado, la gente que está en el Estado tiene miedo al cambio, no quiere cambiar, y los que están manejados por personas corruptas o se van corrompiendo a medida que tienen poder, no les conviene cambiar el sistema. Yo al sistema asistencial, los 120 bebés que están en la Casa Cuna Provincial, la directora de la Casa Cuna Provincial dijo que de 120, 96 podían salir ya, con ayuda a la familia propia, extensa, abuelos, tíos, padrinos o la adopción. Pero se trata de que los chicos no salgan. ¿Por qué? Porque después pasan al la Maris las nenitas, hay otro que es para hermanitos, que cuando llegan a los 12 años el mayor ya se va a otro instituto, el chiquito queda. Sí, desarraigo no solo están desarraigados de la familia, sino que además quiebran la relación entre los hermanos que, pudiéndola mantener, por ahí son chicos que podrían crecer en una familia y juntos. Sí. No es verdad, hay un juez, que ya no es juez, es ex juez, que fue un menor internado, y en un momento fue el más internista de la provincia de Buenos Aires. Yo hice un relevamiento con la gente de derechos humanos, que luego se convirtió en un libro, los informes que produje y demás, porque, y esto viene a referencia de por qué no se cambia el sistema. Colaboré, hice mis informes, los presenté, en ese momento estaba Tayana, el jefe de asesores era Enrique Pochat, él resumía de toda la gente que íbamos a las visitas, incluida la Casa Cuna Provincial, que no es de menores, pero tiene chiquitos sacados a las mamás menores, que están en pequeños hogares, a los que no se subsidia porque están en pequeños hogares. Entonces les sacan los bebés, los tienen ahí adentro, las pibas se ponen violentas y terminan a lo mejor en penal. Entonces, el Estado es corrupto y además produce corrupción. Y además de eso, me fui por las ramas. Vas bien, lo que yo, la idea que yo tenía, digamos, es lo que vos estás diciendo, ¿está bien? Sí, bueno, ¿por qué dejé de ir a la provincia de Buenos Aires? Porque la subsecretaria de Minoridad, ex subsecretaria Cristina Tavolaro, cuando hice el último informe, que ya se recibían los informes y se transmitían textuales. Mi informe iba con mi firma. Entonces me llamaron para ir al penal, al Alfaro, que se había suicidado un chico, un jovencito. Y yo, conociendo las celdas del Alfaro, que son unos camastros y donde un ventanuco, de donde por más que un joven o un chico bajito se atara del cuello, era imposible saca los pies acá y los vuelve a subir, porque ese chico para autoconservación. Cuando pregunté quiénes habían sido los 6 que habían estado en esa guardia, los 6 tenían causas y habían estado en su momento separados del contacto con menores. ¿Por qué? Porque el sistema penal, que no es conocido y que debería difundirse más,
se trabaja 24 por 48 horas. Entonces, esa gente quiere hacer horas extra y va a otro penal y se encuentra con un chico que lo separaron en su momento, que lo denunció y a lo mejor los 6 de la guardia le terminan pegando o le hacen una sumatoria de informes, por lo cual el chico que tiene el castigo de la privación de libertad suma 2-3 meses por informes de privación de libertad dentro de su celda. Entonces, muy buenos son los chicos y ese 3 o 5% realmente son muy buenos para lo malo que somos en la sociedad o quienes están en esos estamentos, porque lo único que hacen después es decir, a ver cómo los encerramos de más chiquitos. Sí. Y no están pensando que ese informe donde yo dije los 6 estaban separados de contacto con menores, el pibe estaba golpeado, no, para mí mi informe fue que no se ahorcó, y cuando dejé de trabajar para derechos humanos, yo le pregunté a mi jefe si podía disponer de los informes porque quería hacer mi tercer libro. Y me dijo, sí, no ponga nombres. Entonces yo no puse nombres, puse iniciales y puse los asistentes de minoridad de distintas situaciones, porque a los chicos les hacíamos todo un trabajo de un relevamiento. Sí. Y ningún juez de la provincia de Buenos Aires dijo a Derechos Humanos, al jefe de asesores, o me llamó a mí cuando saqué mi libro para decirme, quiero que venga a ratificar y diga de dónde saca esta información. A Derechos Humanos, dónde están los informes, y a Minoridad, Cristina Tavolaro. Entonces, todo esto viene a cuenta de que si la cabeza, Cristina Tavolaro, dijo que no quería que yo fuera más a la provincia de Buenos Aires porque no quería que hiciera ese tipo de informes, sí. Y además porque luego saqué el libro, en una jornada ella dijo, después de todo, gracias a mí, la licenciada pudo entrar a la provincia de Buenos Aires y hacer este libro. O sea que encima yo le tenía que dar las gracias, claro, porque me dejó entrar. Por eso no se sabe cómo es el sistema de menores, por eso la gente no lo sabe. A ver, Ana María, vos, cuando hablaba yo de una historia de vida muy particular la tuya, es porque lo conocés muy adentro todo este tema, ¿no? A vos te ha tocado vivir justamente adentro de esto. Sí, y es gracias al mal funcionamiento, es profeso del Estado. Uh-huh. Entonces, yo a los 6 meses tuve un principio de meningitis y terminé en la casa cuna. Minoridad tiene un sistema de vacantes. Entonces, como mi mamá era en esa época, ser separada con 3 sí. hijos era difícil, le ofrecieron, Minoridad le ofreció a mi mamá cuidarme con una ama de leche, una señora a la que hoy se le estarían pagando unos 4.000 pesos para que me tuviera sí. en su casa. Por chico sería. Por chico. Uh-huh. Nosotros 3 serían 4.000, 4 por 3, 12.000 pesos. Con 12.000 pesos, hoy una señora contrata una niñera, una mucama, que no solo les dé de comer, los lleve al colegio, los venga a buscar hasta que la mamá regrese. Bueno, el Estado, ¿qué hizo? Me pusieron con una ama de leche 1 año, con lo cual lograron que mi primera separación materna. Entonces, lo que pasa en la Casa Cuna Provincial, en el informe que hicimos, que fue lapidario, ¿qué hacen? Tratan de que las asistentes que cuidan a los chicos sean jovencitas. ¿Por qué? Porque dicen que si son mujeres casadas o más grandes o demás, se detectan los chicos que no son visitados, que van a los juzgados y los piden en adopción. Entonces, como no quieren desactivar el sistema, acá lo que hay que desactivar es el sistema asistencial. Trabajar sobre los chicos que dice que nadie los adopta, uh-huh. pero hay muchos chicos que están quebrados por la vida que han llevado, que fácilmente serían adoptados. El chico más difícil de adoptar es el que estuvo en situación de calle. Y así todo con el tiempo, yo he tenido comunicaciones de 2 personas casi a la par, una de Campana y otra también de lejos, que las dos, una hacía equinoterapia, la otra apicultura, algo así, las mismas situaciones, me llamaron por mis libros y eso, y en las 2 situaciones eran chicos de 12 años
que los querían pedir en adopción porque tanto ir a las instituciones se habían encariñado, eran chicos que podían ser, los desapareció minoridad. Cuando los pidieron a minoridad provincial, los desapareció. Las dos casos nunca supieron a qué instituto los mandaron. Entonces, ¿quién provoca? El mismo Estado. El mismo Estado. Así como vos no das en adopción a los chiquitos adoptables, porque tampoco es cuestión de dar en adopción a todos si la familia es recuperable. Vos no das en adopción a los chicos, ¿qué hace la gente? Va y compra. Entonces, ¿el Estado qué hace? Nuevamente a vos, que sos una buena persona, y a mí también, que me tienen hace 6 años esperando, angustiada, presentando carpetas todos los años, qué sé yo. Y cuando llega el momento no tenés la edad para... No tengo la edad, o voy y lo compro, pero siempre estoy con la espada de Damocles en la cabeza, o el chico creció, y ya es más difícil sacarlo. Sí. Entonces el Estado capta a los chicos, los mantiene, y los va pasando de un lado al otro con esa serie de sistema de vacantes. Y después los pasa a las vacantes de penal. Tiene un sistema de becas en el que tuve la suerte de entrar, volviendo a mi historia. Bueno, yo después en una época volvió mi papá, yo volví a mi casa. Cuando mi papá volvía, yo volví a mi casa. Pero porque tenía una familia buena, o sea, una mamá trabajadora, joven, con 3 hijos. Un papá que estuvo en la guerra 5 años en campo de concentración y demás, inestable, físicamente, personalmente inestable, emocionalmente inestable porque perdió a su familia, bueno, fue un desastre, las guerras son así, y yo después de visitar Polonia llegué a la conclusión que los institutos de menores son campos de concentración de niños. Cuando vine de conocer mis orígenes, endurecí mis términos, porque es así, o sea, esos chicos están presos, y cuando tuve una entrevista televisiva también, y estaba Portal defendiendo a Grassi, que él no había sido, pero está penado, le decía el periodista. No, pero él no, pero está penado. Y estos no son cárceles, sí, son cárceles, los chicos no están presos, sí, están presos, porque ellos tienen chicos asistenciales. Y un chico que está privado de amor, de libertad, de derechos y de familia, es un chico que está privado de todo, que está preso, sin haber cometido el delito. Si podemos achacarle un delito, es el delito de haber nacido pobre, en una familia disfuncional. Ana María, es realmente importante e interesante lo que estábamos charlando. Simplemente agradecerte, ¿no?, estos minutos, ¿no?, por todo esto que estabas comentando, pero si tendrías que resumir en una frase esta propuesta que está dando vueltas ahora, sí. ¿En qué lo resumirías? Tengo algo que creo que la gente tiene que darse cuenta. Los papás de Brian, para tomar el último caso, sí. Los papás de Brian están siendo revictimizados por el Estado, porque están utilizando al joven que lo mató para reflotar esta ley que periódicamente quieren sacar para encerrar a los chicos de más chicos, ¿no? Sí. Entonces, primero están revictimizando a esta familia y torturándola, porque este juez, Velázquez, que lo mandó, que aceptó mandarlo a Perú, y que además lo dejó libre. Quien conoce el sistema de menores, por ahí me extiendo un poquito, pero quien conoce el sistema de menores sabe que en provincia de Buenos Aires hay cuatro centros de admisión. Y en esos 4 centros de admisión a veces los chicos están hasta 2 años. Entonces un chico cometió un delito a los 14, lo tienen en registro de admisión penal 6 meses en uno, 1 año en otro, Castillito, 63 en la calle 63 y los otros 2, y lo pueden tener hasta 2 años encerrado. Lo mismo pasa acá, en Capital hay 2 centros de registro de admisión penal. Si no hubieran querido sacar esta ley de prepo, como lo están haciendo, a tontas y a locas, y entre sombras y, como dicen, sombras y gallo, exacto, no hubieran utilizado a esta pobre familia para
decirle a la sociedad, los chicos entran por una puerta y salen por otra. Yo no digo que el chico tiene que estar sin garantía 2 años encerrado. Los chicos no tienen que tienen que tener su abogado defensor, que no se cumple con la Ley de Protección Integral Nacional, que está adaptada a la Constitución, a la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. Yo lo que digo es que si hubieran querido, si esto no hubiera sido tan público, el chico estaba en registro de admisión penal 2 años, o 5 meses en comisaría, 2 años, qué sé yo, matándolo tal vez ahorcándolo, o sea, lo que pasa en esos lugares es como las cárceles. Lo que vos escuchás de las cárceles, lo mismo pasa ahí. Ana María, te agradecemos mucho el hecho de haberte acercado a charlar un ratito con nosotros. Por favor, gracias a vos. Gracias por todo. Seguimos con más Pinamar News después de esa pausa.